bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo donde voy a recrear una escena de picnic. La idea era más bien hacer un picnic real, como suena, pero la verdad es que el tiempo no me lo ha permitido. Tenía en mi programación publicar este vídeo este fin de semana y bueno, la verdad es que he hecho una semana horrible y como no encuentro la ocasión en el resto de semanas para hacer este vídeo, pues al final he decidido hacerlo en la terraza de casa. Sí, en la terraza de casa, tal y como estáis oyendo. Bueno, creo que puede ser también una opción diferente. No tenemos por qué irnos a la playa o al campo. Si tenemos una terraza, pues oye, ¿por qué no usarla? Y en vez de colocar pues una mesa normal y corriente, pues se me ha ocurrido colocar mi mantelito en el suelo y preparar como una especie así de picnic romántico. Y bueno, los que ya me vais conociendo un poco sabéis que me encanta la decoración, que me vuelven loca, los detalles, que me lo paso pipa. Y esa era la idea, la verdad, pasarlo bien, enseñaros algo que os entretenga, que os divierta o que os sirva para coger un poquito de ideas o de inspiración. Y bueno, que solo espero que os guste muchísimo porque yo me lo he pasado súper bien haciéndolo. Y le damos paso al vídeo ya. Dentro vídeo. Bien, pues os voy a contar un poco más o menos de qué va a tratar el picnic y os voy a decir un poco qué es lo que yo llevaría, por ejemplo, a un picnic o que vais a necesitar para montar este picnic. A ver qué os parece. Bueno, recibí hace relativamente muy poquito otro paquetito de Lovers Pack, que ya hice un vídeo con un paquete de esta web, que lo podéis ver, os voy a dejar por aquí el enlace, que es un vídeo de cómo montar una habitación romántica en casa y bueno, creo que quedó monísimo todo. Además aproveché la ocasión de San Valentín, pero bueno, ahora con el buen tiempo pues yo estaba como loca por tener esto. Sí, la típica cesta de picnic, pues eso es lo que a mí me traía un poco de cabeza. Además es la auténtica de picnic, creo que es ideal de bonita. Y bueno, me apetecía muchísimo tenerla y aprovechando que aquí tenían justo lo que es el pack de todo, de en plan cesta con todas las cositas necesarias para llevar al picnic, dije pues mira, es una buena opción para hacer un vídeo, enseñárselo a las chicas y chicos, a ver qué les parece. Y bueno, esta es la cestita que viene en el pack, ya os voy a enseñar qué otras cositas incluye. Además de la cestita, el pack viene con otra caja de estas así grandotas y os voy a enseñar lo que lleva. Porque de verdad es súper completo este pack. Lleva su mantelito para ponerlo, imprescindible para un picnic, es así en color rosita. Viene además con dos candelabritos portavelas de estos así de cristal y su cuerdecita. Viene además con, bueno, esto es lo que más me gusta a mí, ya sabéis que yo muero por las luces. Y bueno, viene con una guirlandita de estas de alambre de luces, imprescindible también para crear un poco de ambiente en el picnic. Viene también con una vajilla que por cierto es de plástico, con lo cual es súper práctico para llevar al campo o donde vayáis a hacer el picnic, la playa o incluso la terraza de vuestra casa. Viene además con todos los cubiertos, que por cierto también son de plástico, aunque debo decir que están súper bien conseguidos. Y bueno, lleva cuchara, cuchillo y tenedor. Viene también con una bolsita de pétalos que yo ya he abierto. Y no sé si lleva tantas cosas, yo hay algunas cosas que creo que ya las he sacado y no sé dónde las he metido. Y bueno, viene también con unas estrellitas de mar. Viene también con... es que lleva un montón de cosas este pack. Lleva también así unos accesorios de estos así románticos para ponerlos así adornando. En fin, esto es un picnic para currarse, no es en plan, he hecho las cosas a la cesta y me voy al monte. Esto es para hacer un picnic en condiciones. Lleva además también esto que es para meter aquí una velita. Esto es súper mono. También. Debo decir que esto no lo he utilizado yo en mi vídeo porque hacía un aire que casi vuelo montando el picnic y casi vuela el picnic y se vuela todo. Así que esto me fue imposible utilizarlo. Pero al final ha quedado chulísimo y ahora veréis. Lleva también servilletas, lleva velas, en fin, que son unos packs súper completos. Os voy a dejar por aquí el nombre de la web por si queréis echar un vistacito. Y ahora sí que sí, os voy a enseñar un poco qué es lo que yo llevaría a un picnic rápidamente y pasamos a ver ya cómo lo monto.
Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, que dejéis vuestra manito arriba, que os suscribáis al canal, que me sigáis también por mis redes sociales. Ya sabéis que allí también publico un montón de cositas. Y bueno, yo me voy a quedar aquí tranquilamente, que espero que el aire no me lleve demasiado lejos. Os mando un besito enorme.